Señal directa. Bueno, y a propósito justamente de los incendios, agradecemos a Miguel Magaña Virgen, quien es jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, que nos tome una entrevista para hablar pues justamente una evaluación de lo que ha sucedido en este estiaje. ¿Cómo está, Miguel? Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Igualmente, Sonia, buenos días. Bueno, es muy interesante lo que estamos escuchando porque creo que el principal problema es el tipo de comunicación. Cuando se habla de número de hectáreas, si bajan o suben las hectáreas que se han incendiado, estableciendo como que si son menos número de hectáreas el problema es menor, creo que no es la información adecuada ni correcta que necesitamos. Uno de los principales problemas que tenemos en Jalisco es la información limitada y obviamente en este caso comparada con otros lugares, pues lo que nos interesa es Jalisco. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que genera los incendios son 4 factores fundamentales. Primeramente, la condición de humedad en el lugar, la dirección y la velocidad del viento, las condiciones de calor que existen en ese lugar y por supuesto la deshidratación que tiene la vegetación en un momento determinado. Por lo tanto, estas 4 condiciones no son iguales en todo el estado. Por un lado. Por otro lado, hay diferentes tipos de incendio subterráneo, incendios rastreros, incendios de copa, y de acuerdo a este tipo de incendios son los daños que se están generando. Unos obviamente con mucho más riesgo que están cerca de las ciudades, pero a final de cuentas yo no creo que, y no es tampoco suficiente que el número de hectáreas vaya a definir si es menor o mayor el problema. Yo creo que el conflicto existe fundamentalmente en la prevención. Sí se está aplicando, cuando ya está el incendio, pues se hacen todos los esfuerzos para poder controlarlo, pero pocos esfuerzos se hacen justamente en la prevención. ¿Y a qué me refiero? Debemos de tener mapas de riesgo, porque los lugares que se incendian, que reúnen las características necesarias para que se provoque el incendio, pues realmente hay que prevenirlas y son zonas que tenemos que atender, son zonas que tenemos que prever en un momento dado para estar pendiente de esta situación que se da obviamente en los momentos o los tipos de estiaje. No es obviamente también cuando señalan que la mayoría son provocados por intenciones malévolas o otro tipo de cosas. Yo me pregunto, de 700 incendios, ¿cuántas personas han sido detenidas si ese fuera el caso? Otro caso, no quiero decir que no hay gente que sí de repente provoca los incendios. La mayor parte de los incendios se han provocado por descuido, de forma involuntaria, algunos quizá de forma voluntaria, pero no solamente son los asuntos que tienen que ver con los desarrollos urbanos, también tiene que ver con el cambio de uso del suelo. Hemos afectado el estado de una manera bastante fuerte en la cuestión de el uso del suelo es anárquico, se otorga el uso del suelo que se requiere, el cambio de vegetación, los cambios de condiciones originales de vegetación también son causa que nos crean problemas. Viene una vegetación secundaria, arbustos, matorrales, pastizales, donde antes teníamos bosque, y son áreas que en tiempo de estiaje pues se convierten realmente en un fuerte problema. Ahora, las ciudades todo tienen mucho que ver en esta situación, porque Guadalajara, podríamos decir, bueno, en Guadalajara no hay bosques. ¿Cuál es la relación de Guadalajara con los incendios del bosque de la primavera? No está aislado el bosque de la primavera con Guadalajara. Guadalajara ya es una gran isla de calor, y esa aportación de calor a la atmósfera con relación a las direcciones del viento pues provoca resequedad y provoca deshidratación, y esos son factores que precisamente se están provocando o son los elementos que anteceden a los incendios. Todo este tipo de actividades donde hay datos, donde debe de haber información, donde hay estadísticas, donde hay lugares donde se repiten los incendios, es algo que se tiene que trabajar todo el año, Sonia. La prevención y el control de los incendios es todo el año, no únicamente en la época de estiaje, porque al final de cuentas, pues como dice el dicho, ¿no? Los bueyes van atrás de la carreta, o sea, somos reactivos ante el problema, pero no preventivos. Y creo que el principal problema es justamente la prevención y sobre todo la información correcta, unificada, concreta y permanente que todas las instancias deben de tener
no solamente las instancias de gobierno, también las instancias sociales, también los elementos y una vinculación muy estrecha con los expertos, con aquellas personas que tenemos muchos, que tienen con el conocimiento de lo que está sucediendo en la cuestión de los incendios. Miguel Magaña, te saluda Víctor Magaña. Justamente sobre eso te quería preguntar, el tema de las políticas públicas en cuanto a la prevención de los incendios. Prácticamente lo que estoy entendiendo es inexistente, pero pues luego también escuchamos estos discursos gubernamentales donde empezamos a hacer una comparativa con otros estados de sí, se está quemando aquí, pero no, otros estados hay más incendios. Desmienten o desestiman el asunto de que sean provocados para obras inmobiliarias, pero la realidad es que, como bien señalas tú, pues no vemos ni detenidos ni vemos una solución pronta. Lo que pasa, Héctor, es que una cosa son declaraciones de orden político y otra cosa es información. Y lo que requiere todo el Estado, lo que requerimos todas las sociedades es la información clara, concreta, directa, con datos duros, con datos reales. El decir, nomás se quemaron 60 o 6,000 hectáreas y antes se quemaban 150,000 y ahora nomás 45,000. Eso no quiere decir que estemos mejor. Claro. Simplemente estas hectáreas en qué condiciones y qué tipos de incendios son. Si son 700 incendios, obviamente no todos son incendios graves o incendios de copa, son reacciones que pueden tener. La mayoría de los incendios se da por actividades agropecuarias, la quema está justamente previo a los cultivos, queman el rastrojo y demás, y bueno, pues eso viene fuertes problemas. Cuando se dice que vamos a reforzar la vigilancia, ojo con esto, o sea, nunca podremos tener un vigilante por cada árbol o por cada área boscosa. Lo que debemos tener es un programa permanente, más allá de los sexenios, más allá de las áreas administrativas, un programa que nos permita tener indicadores y ver el avance y el control de todo ello. Incendios hay en todos los bosques del mundo, pero la prevención es muy fuerte en muchas partes y aquí realmente la prevención no funciona. Termina el estiaje, pasan los incendios, se acabó y a otra cosa, mariposa, como dicen los jóvenes. Entonces yo creo que sí es muy importante ver los datos, cómo está la condición de deforestación, de desertificación del estado, los cambios de uso del suelo, la apertura de áreas boscosas por otro tipo de actividades donde se cambia la vegetación, donde vienen arbustivas, vienen herbáceas, vegetación secundaria que tiene mucho menos defensa a la cuestión de incendios que las áreas boscosas. Entendiendo también que los tipos de vegetación, selvas bajas caducifolias, bosques de encino y pino, tienen respuesta diferente a los incendios. Y las condiciones climáticas, nosotros estamos influyendo en las condiciones climáticas. Es justamente una respuesta. Cuando decimos el calentamiento global, esta ciudad y las ciudades en el estado de Jalisco son islas de calor que están de alguna manera integrando temperaturas no adecuadas y por lo tanto la repetición de incendios se da. Me parece que sí hemos descuidado mucho esto y bueno, el decir que las declaraciones que yo escucho pues evidentemente me recuerda el refrán que mal de muchos pues solo claro, de algunos, que a final de cuentas es muy evidente esa desvinculación que existe entre las actividades del gobierno federal, de las instancias del gobierno federal, las instancias del gobierno estatal y por supuesto las municipales tienen que participar de forma conjunta, de la mano, del brazo y con concurrencia con la sociedad, porque de otra manera pues simplemente vamos a tener el mismo informe que tenemos cada temporada de estiaje. muy bien. Le agradecemos muchísimo, como siempre, su atención. Un gusto escucharlo. Muchas gracias, Sonia. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias.